Todo lo que nos rodea tiene color. Ahora tú me ves en color y yo a ti también. El color tiene el poder de facilitar la comunicación, de expresar emociones y también de lograr que espacios construidos cuenten historias desde un storytelling generado específicamente para cada proyecto. Puede que tú, hasta ahora, no lo hayas pensado así, pero para eso está lo que ahora te estoy contando. Para facilitarte el mirar más allá de un color sin más, de un tono o un matiz, para reconocer que el color tiene poder, que el color puede diferenciarte también de tu competencia, así como conseguir destacarte a ti y a tu proyecto. Anuska Menéndez es la profesional del color que comparte con nosotros toda una serie de experiencias sobre el color y su poder. Ella, Anuska, es periodista y especialista en storytelling, así como en conceptos aplicados a espacios y productos. Además, también fue responsable del Departamento de Diseño y Tendencias del IDI, el Instituto de Innovación Empresarial de les Illes Balears. Aparte, durante años, también responsable de colores y materiales de la empresa mallorquina e internacional de calzado, Camper. Además, Anuska Menéndez ha participado durante años como miembro activo en el grupo de trabajo internacional CMG, el Color Marketing Group. Sí, a ver, ¿qué es color? Qué pregunta más difícil. Yo creo que color es un lenguaje, entre otras cosas. Es un conjunto de sensaciones, ¿vale? Y yo siempre comparo el color con las notas musicales. O sea, para mí el color es bastante parecido a las notas musicales y cuando piensas en colores casi pienso en melodías, en tonos. Entonces yo me imagino pues vibraciones y armonías que se pueden componer y hasta articular pues palabras y mensajes, porque al final es una herramienta y es un lenguaje, creo yo. Pues la verdad es que el color es algo que está presente a nuestro alrededor en casi todo, desde lo más pequeñito que usamos por la mañana cuando vamos a utilizar una cafetera. Hay alguien que está detrás de esa cafetera pensando en el color que va a tener. Cogemos nuestro coche y desde luego hay un departamento complejísimo detrás de cada marca de coches que analiza tendencias de colorido y aplicaciones a superficies que, por ejemplo, puedan tener validez, como por ejemplo en un coche, como mínimo en un periodo de 10 años, con pruebas increíbles, físicas, químicas, de resistencias, de durabilidad, de todo tipo, hasta evidentemente la ropa que nos ponemos, esto es muy evidente, o cualquier, por ejemplo, la pared, el color de la pared que realmente que vamos a pintar, que nos parece que a lo mejor es blanca, pero blancos hay muchísimos blancos, es decir, que nos parece que estamos hablando de colores, solo hablamos de verde, azul, amarillo, no, hablamos, por ejemplo, de graduaciones y digamos, de diferencias casi imperceptibles de blancos. El color es, prácticamente todo a nuestro alrededor son colores. Lo que pasa es que lo que cambia es nuestra percepción de esos colores. Es increíble, pero existen tendencias de color. A veces no somos ni siquiera conscientes y esa es la idea, que no seamos tan conscientes de que nos dirigimos o que de alguna forma nos están dirigiendo para elegir determinados colores. Y los colores están muy ligados a las emociones y por lo tanto significa que en determinadas épocas están primando determinadas emociones y que las estamos canalizando a través del color y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Quién marca? La gran pregunta siempre es si existen tendencias, ¿quién las marca? ¿Quién está detrás de todos esos colores direccionales que de hecho acabamos usando y acaban configurando pues nuestro día a día y nos están influenciando, lo más importante? Bueno, la verdad es que esa sería una pregunta compleja porque hay mucha gente detrás que se dedica, muchos institutos, empresas que se dedican a la predicción de colores y por lo tanto están estableciendo colores y direcciones de color en el mercado. Por ejemplo, yo voy a hablar de dos, por hablar de algunas, dos institutos y empresas, las dos son americanas, las dos fueron creadas en los años 60, una muy conocida por todos como es Pantone
Y otra muchísimo menos conocida, que es el Color Marketing Group. El Color Marketing Group, que es CMG, se puede buscar, es una institución americana formada realmente por profesionales del color, que ahora, hace años ya llegó al resto del mundo, tanto aterrizó en Europa como en Asia. Ambos se dedican también a hacer predicciones y a hacer esas predicciones de colorido que nos influenciará en el plazo de 2 o 5 años. ¿Cuál es la diferencia? Que Pantone además no solamente predice el color, sino que sobre todo es un lenguaje en sí mismo. Pantone se ha convertido en un estándar que nos sirve para hablar de color entre la gente y para establecer una serie de códigos válidos internacionalmente que se pueden traducir a casi todas las superficies y que más o menos incluye unas 10.000 referencias para entendernos y que aproximadamente unos 10 millones de personas lo están utilizando en el mundo, lo cual significa que sería un esperanto o un inglés a nivel de lenguaje. Cuando hablamos de predicciones, ¿con cuánto tiempo lo hacen? Bueno, pues más o menos están marcando unas tendencias de unos 2 años de antemano. En el caso de Pantone, estaría el Pantone del año tan mediático que desde hace 20 años están lanzando y que ese sería simplemente de duración durante un año. Todos habremos visto, por ejemplo, este año, ¿no? Es el primer año que Pantone lanza 2 referencias de color en vez de una, un gris y un amarillo. También, los tiempos son tan convulsos y tan diferentes que es normal que se hayan apostado por un binomio, 2 colores muy distintos, como un gris, que es básico, es un color estable, sobrio, de cimientos, con un color amarillo, que es el color del sol, de la energía, vibrante, iluminador, muy esperanzador. Esa unión también nos está hablando de que realmente el espíritu colaborativo es hoy en día muy importante. Y entonces sería hacia donde piensa Pantone que va este año 2021. Y que la verdad se echa que, como todos sabemos, se ha convertido en viral y está influenciando tanto las cartas y las apuestas de color, pues desde arquitectura, interiorismo, moda, gráfico, packaging, un poco en todos los aspectos. Color Marketing Group funciona diferente porque simplemente es un grupo de personas especialistas en diferentes ámbitos del diseño que se reúnen normalmente cada 2-3 años y que en sus áreas de conocimiento, en sus áreas de aplicación, están intentando ver hacia dónde irá el color. Es decir, no solamente como un color concreto, sino una dirección hacia colores cálidos, hacia colores, por ejemplo, hacia colores mucho más tristes, sofisticados, muy puros. Si prestamos atención, por ejemplo, a la carta que ha hecho Color Marketing Group, por ejemplo, también ha apostado por los amarillos. Un amarillo muy diferente al de Pantone, por ejemplo, es un amarillo mucho más cálido, azafranado, pero otra vez nos vuelven a hablar de luz. Está claro que necesitamos luz y ahora mismo es un momento de iluminación, ¿no? Es un momento de esperanza, de nuevos caminos y también apuesta por los amarillos, por algo será. Pero realmente no apuestan nunca por un color, apuestan siempre por una carta que en este caso es 64 colores. Si apuestan por 64, claro, lo más normal sería decir, vale, en 64 están todos, entonces, ¿qué color es el que se lleva? Realmente están todos, pero ahí está el matiz. ¿Qué tono de gris? ¿Qué tono de azul? ¿Qué tono de rojo? Porque el color al final, si lo vamos a utilizar en cualquier campo, tiene que estar diversificado. Entonces, por ejemplo, ahora vemos cuál sería la tendencia de colorido actual. ¿Hacia dónde van los colores? La respuesta sería hacia colores complicados, hacia colores que no se pueden explicar con una sola palabra. A colores que son mezclas de muchos colores. Por ejemplo, si decimos qué verde se lleva, sería un verde con tendencia grisácea, con un tono, digamos, un poco amarillento. O sea, son colores complejos, creados en muchas capas, porque digamos que la situación actual requiere también análisis y matices para consumidores bastante más iniciados, por así decirlo. O sea que realmente que es una contestación es una pregunta no muy fácil.
Un consejo para utilizar el color, por ejemplo, ahora que estamos ¿no? que estamos hablando de interiorismo, estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de habitabilidad, de espacios tanto públicos como privados en los que aplicamos el color, llámese paredes, llámese mobiliario, revestimientos. Cómo utilizar esa herramienta poderosa y emocional que es el color para convertirlo en una oportunidad incluso comercial, ¿no? Yo creo que lo más importante siempre es intentar averiguar qué es lo que busca el cliente, qué es lo que quiere en su vivienda, en su negocio, qué es lo que quiere comunicar, qué es lo que quiere transmitir. Si averiguamos eso, esa información la podemos traducir en colores. Por otra parte, tenemos lo que hemos hablado, tenemos de las tendencias de mercado, hacia dónde van esas direcciones de color. Si lo mezclamos las necesidades del cliente, ese objetivo que tiene, con las direcciones que existen en el mercado, las cruzamos y al final podemos hacer una propuesta, digamos, inteligente y enfocada del color para que comunique, para que ese interior, sin haber prácticamente nada más, te esté ya dando un mensaje. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy obvio y muy sencillo que todos en el fondo sabemos la respuesta. Por ejemplo, estamos en un mundo cuya dirección va hacia la sostenibilidad, está claro, ¿no? Cada vez estamos tendiendo a ser más naturales, más sostenibles, a prestar más atención hacia el medio ambiente. Eso sabemos que es una tendencia de mercado, es una realidad del mundo, que no solamente en colorido se reinterpreta como en cualquier herramienta de marketing y de comunicación. Si, por ejemplo, viene a nosotros, pues, por ejemplo, un cliente que quiere abrir un restaurante vegetariano, por ejemplo, muy evidente, si vamos a proponerle, por ejemplo, una gama de colorido, le propondríamos ese evidente verde, por ejemplo. Estoy diciendo una obviedad. Hasta aquí, no estamos inventando nada, pero el tema va en qué verde vamos a ofrecerlo, o verde combinado con qué, porque el verde es muy obvio, pero a lo mejor el matiz de verde no es tan obvio. ¿Y con qué otra gama de color, en qué otra gama de color lo vamos a desplegar y cómo lo vamos a combinar? Ahí puede estar la oportunidad realmente de diferenciarnos de un sector que probablemente sea restaurantes vegetarianos, casi todos incluyen verde, ese es su colorido. Por ejemplo, si sabemos que vamos hacia una tendencia de colores que son bastante complejos, bastante, digamos, sofisticados en cuanto a matices, y ese restaurante, por ejemplo, está en el casco urbano, por ejemplo, está en una gran ciudad, sabemos que las ciudades están muy orientadas a los colores mucho más minimalistas, mucho más neutros, más grises, más beige. O sea, a lo mejor decimos, lo obvio sería, por ejemplo, un verde que tenga un matiz un poco agrisado y bastante cantidad de blanco, es decir, que tienda a pastel, pero no sea un color ni ñoño ni demasiado pastelado, porque le hemos mezclado un gris que le da ni masculino ni femenino, que le da un tono pues mucho más minimal, menos de herbolario, por así decirlo, y le da hasta un carácter en cierta manera sofisticado. Pero no queremos que quede frío, por ejemplo, porque queremos que la gente se sienta a gusto en ese entorno y queremos que el porcentaje de verde o del tono de verde que escojamos esté combinado, por ejemplo, con una paleta de unos blancos tirando a ese amarillo direccional que todas las tendencias nos dicen. Pero nosotros no queremos amarillo porque no queremos una cosa evidente, queremos un blanco que esté roto por un amarillo muy neutro y que lo combina casi, lo llegue a destilar en un vainilla, en un beige muy refinado pero muy cálido, que contraste con la frialdad del gris que tiene ese verde y juntos den una atmósfera cálida, pero al mismo tiempo interesante, pero al mismo tiempo minimal, y que sea también, que dé esa información de verde, de natural, por ejemplo. Uno de los conceptos que realmente, yo me dedico a creación de conceptos, quizás uno de los conceptos que pueden ilustrar mejor esa idea del color fue un concepto paraguas que desarrollé para las bodegas Vinifaret de Menorca. Las bodegas están ubicadas en una finca, en unas viñas que son maravillosas y que precisamente intentando averiguar cuál sería el concepto que englobaba todo lo que la bodega desplegaba, que era desde una bodega hasta un restaurante,
un wine bar, cada vez montaban más eventos, tenían servicios como por ejemplo, y experiencias, desarrollaban muchas experiencias como por ejemplo las visitas, las catas. Todo eso llegó un momento en que se había diversificado y ya no solamente era una bodega, entonces necesitábamos un concepto paraguas para poder englobar todo. Cuando intentaba pensar en cuál era realmente el concepto más allá de no solamente la bodega y el vino, es decir, un concepto que estuviera por encima de todo eso, me di cuenta que el concepto era la esencia de la bodega, la esencia del vino, que para mí era, de una forma un poco metafórica, era la luz. Es un paraje con una luz increíble, una luz amarilla, una luz dorada, que hace que cuando estés allí el verde de las viñas tenga un verde realmente especial, pero el origen de ese verde es realmente la luz. Y ¿por qué no pensar que también esa luz es la que le da el calor a la viña y hace ese vino tan especial? Entonces decidí que el concepto sería, lo llamaría luminiscencia, que es la esencia de la luz de Vinifadet. Y entonces le quise poner un color, porque esa luz, ¿qué color tendría, no? Más allá del amarillo, que era bastante evidente, pensé en un amarillo que se fundiera con un verde viña y que creara un tipo de verde amarillento muy concreto, que lo acabamos teniendo que asociar a un Pantone porque era bastante más fácil, evidentemente como herramienta y como lenguaje de color para comunicarse con todo el resto de profesionales que luego crearían todos los productos. Y fijamos un Pantone, que sería esa idea de esencia lumínica o luminiscencia, que luego creó una paleta, porque cuando creas realmente un concepto de color, crear un color es demasiado poco, hay que desplegarlo, y entonces creamos una gama de verdes y un amarillo. A partir de ahí, lo que es la bodega empezó a desarrollar todo el resto de productos, desde packaging, no solamente de vinos, sino de bolsas, y todas las cartas de sus, por ejemplo, del restaurante, todo el resto de aplicaciones del logo, incluso la uniformidad. Es decir, había una cantidad de productos en los que había que aplicar el logo y entonces con un color no bastaba, sino que eran muchos. Y la verdad es que yo creo que es de los proyectos en el que estoy más contenta, no solamente porque creo que el concepto y el concepto de colorido era bonito y reflejaba el sitio, sino porque está muy bien aplicado luego por la empresa. Lo aplicó de una forma muy interesante y fue evolucionando el color. Y yo creo que eso es lo que al final acaba cerrando un círculo de un concepto, que el concepto también conlleve un color y una paleta de color asociada, porque al final está traduciendo una emoción de una forma muy clara. Bueno, la verdad es que si te has dedicado casi toda tu vida a la aplicación del color y a desarrollar colorido, digamos que cuando lo tienes que hacer para ti mismo, se te plantea pues muchísimos problemas. Esto pasó cuando realmente quise abrir mi propio espacio retail, es decir, una tienda, showroom, etc. Era un espacio muy grande en Porta Adriano, un espacio lleno de vidrieras frente al mar, lleno de luz, que era un bar con muy poca pared, pero la poca que tenía era roja. Tenía un suelo de madera, de una madera de un color medio, que la verdad se dicha que no me gustaba. No sabía muy bien cómo poder transformarlo porque tampoco tenía claro de qué color sería mi espacio. O sea, yo sabía qué concepto tenía detrás, de tienda, de showroom, de multiespacio que generara experiencias, que tuviera conexión con diferentes marcas, por lo tanto tenía que ser un color neutro porque no podía ser un color demasiado definido si iba a meter producto diseñado por mucha gente. Pero gris no quería que fuera, beige tampoco, tenía muy poca pared. Si tenía tan poca pared, la interacción que tenía con el cristal, con un techo muy marcado, un techo ondulado, de un casi metálico, tenía que darle como un feeling. Y la verdad es que no sabía cómo, ¿no? Estuvimos con la interiorista con la que siempre trabajo, con Elena García, estuvimos dándole vueltas en cómo hacerlo. Finalmente lo que llegamos a la conclusión es que era el marrón del suelo, que no había manera. Nos estábamos peleando constantemente porque ese color y esa textura era cálida, pero no conseguía transmitir esa emoción un poco especial que queríamos que fuera. No había manera de darle.
Entonces nos pusimos un día a levantarlo hasta que nos dimos cuenta que lo que había abajo, que era realmente pavimento, era cemento, nos parecía casi más interesante a pesar de ser muy imperfecto, ¿no? Y entonces, bueno, nos liamos a levantar el suelo y entonces ahí empezó a cobrar todo un poco de sentido, ¿no? En el momento que vimos el pavimento y yo vi un poco el cemento y el gris, en ese momento vi de qué color quería realmente el espacio, vi el color. Sabía que lo quería un color cálido. Me gustaba mucho el rosa, aunque realmente no soy de rosas. Pero cuando cogí la pantonera, que como decía antes hay 10.000 colores, y yo tengo creo que casi todas las extensiones que publica Pantone en TPX, no era quien encontrar un tono de rosa que me gustara. Y diremos, pues si Pantone parece eterno, pues no, pues la verdad es que no. RAL tiene poquísimos, tiene 120 y pico colores, creo que son, y realmente Pantone tiene 10.000 y no lo encontraba. Al final llegué a la conclusión de que quería un rosa que estuviera mezclado con un marrón, quería un rosa terroso, quería la mezcla entre un ladrillo, que me encanta ese color tan de tierra, pero no quería que fuera tan natural como los marrones, quería que fuera algo más sofisticado, pero lo quería neutro. Entonces, bueno, me estuve peleando al final. Como sabemos, en interiorismo tienes que acabar en una carta de colorido de pinturas, porque al final, por mucho que un Pantone, tienes que acabar. Y gracias a Elena me dio una carta de pintura maravillosa, de pintura de pared, que creo que siempre voy a utilizar esa. Y de repente vi un color que era maravilloso. Era un color, no sabía si veías rosa o si veías marrón. Y nada, pues nos pedimos, como siempre en estas cosas hay que hacer un acto de fe, pides las pinturas y de repente cuando llegas otra vez te encuentras a unos señores que están pintando, que nada entienden de color, y que de repente unos señores de la construcción que pinten en rosa y que nada más llegar a un espacio te digan, me encanta este color. Cuando hemos visto los botes estábamos horrorizados, pero de repente hemos pintado y nos ha gustado. Y yo pensaba, o sea, a estos señores les gusta, es que le hemos dado con el color. Así que empezamos, bueno, pintamos todo el espacio de ese rosa, incluso el baño, que tenía unas baldosas blancas con rayas moradas y amarillas que a mí me horrorizaban, y realmente no quería invertir tanto en levantarlas y me dediqué a pintarlas en un tono más, ¿no? Lo pintamos en dos, dividimos las baldosas y el resto de la pintura, y fue de 2 tonos. Por lo tanto, ese es un juego como muy básico, ¿no? El jugar a tonos, más claro, más oscuro, pero siempre dentro de la paleta, en armonías, que siempre suele funcionar, ¿no? Esa jugada. Y cuando lo teníamos, nos quedaba el suelo. Ya lo teníamos madera, teníamos ese cemento burdo que me encantaba, pero bueno, pensando en la funcionalidad, realmente alguien que entra en una tienda no quiere entrar por muchísimo polvo ni por cemento que se levanta. Así que tuvimos que intentar darle vueltas a qué pondríamos en el suelo. Y de repente, cuando cerraba los ojos, yo veía como una superficie continua, ¿no? Como la idea de meterte en un espacio en el que no hubiera ni suelo, ni techo, ni pared, que todo fuera lo mismo. Yo me imaginaba algo continuo, un espacio continuo que no acabara. Claro, el espacio continuo que no acabara significa pintar el suelo del mismo color. Claro, yo desde luego, menos mal que trabajaba juntamente con una arquitecta de interiores que me traducía todo eso que yo pensaba, que eran realmente sensaciones, me lo traducía a unos materiales concretos, porque claro, sin eso al final no funciona. Entonces ella me dio la idea de poder utilizar microcemento, ¿no? Una superficie pues pulida, con una pinta bastante industrial, que normalmente se veía en gris, pero dijimos, porque se podrá teñir como casi todo, ¿no? Entonces, pues bueno, les planteamos si podían utilizar un tinte que fuera muy similar al de las paredes. Así se pudo. Bueno, no lo habían hecho nunca, pero lo intentaron. Y así resultó que realmente pues tiñeron ese microcemento y conseguimos de repente ese voilà, que de repente entres y todo es un espacio continuo. No hay techo, no hay suelo, todo era rosa. La verdad sea dicha que yo creo que cuando vimos eso sabíamos que teníamos el espacio, que habíamos conseguido esa sensación, que yo no conseguía explicar con palabras, pero sí que sabía que era, ¿no? Y es verdad que el color tiene eso, un espacio
vacío, cuando lo pintaron, entramos y sabíamos que lo teníamos. No había un mueble y no le hacía falta. A partir de entonces fue como esa sensación de, ya sé qué alma tiene mi espacio, porque tiene el alma de ese color, ¿no? Después seguimos trabajando en la paleta, porque luego entra el tema de la gráfica, como todos sabemos, y por ejemplo ahí era muy plano, no podías continuar con ese discurso de rosas y de marrones. Había que buscar romper, y entonces ahí es cuando de repente, pues hablando con otra amiga creativa en el que tenemos mucha afinidad a nivel color, me dio la idea de romper, ¿no? Eso que también a veces funciona cuando quieres algo más, con un color flúor, por ejemplo, en este caso un verde muy flúor utilizado en muy pocas dosis, que entonces es cuando se lo transmites a un gráfico que lo sabe interpretar de maravilla, como el grafista con el que siempre trabajo, que entonces le terminó de dar la chispa, y ese color realmente aparecería muy poco, pero es verdad que complementaba y rompía al mismo tiempo toda esa entidad de color que tenía el espacio. A partir de ahí ya lo teníamos, y creo que el mayor piropo que me han dicho de la tienda, bueno, de hecho creo que casi todos los piropos que me han dicho del espacio han sido siempre relacionados con el color, y de hecho ha habido mucha gente que ha entrado pero simplemente a preguntarme quién me había puesto el suelo, ¿no? Por ejemplo, es increíble, yo parece que vendo casi más pavimentos que objetos de diseño. Pero lo que decía del mayor complemento creo que es que cualquier cosa en este espacio parece más bonita de lo que es, y eso es debido al color. Los espacios arquitectónicos que generamos, los que participamos, desde los que aprendemos a pensar, desde la asignatura Fundamentos del Diseño, del grado de edificación en la Universitat de les Illes Balears, también contienen color. En todo lo que acabamos de seguir aprendiendo y viendo también cómo pensarlo de otra forma más abierta, contemporánea, compartida y actual, hemos conocido mucho más allá sobre el poder del color. Mira, como profesor titular de universidad en el área de expresión gráfica arquitectónica, en la Universitat de les Illes Balears, te invito a seguir abriendo tu mirada más allá de lo que siempre habías pensado. El color, el poder del color, no solo facilita una mayor y mejor apertura de mente en cuanto a la observación, sino que además te refuerza como profesional. Por cierto, tanto si eres estudiante o profesional matriculado en nuestra materia como si no, ¿verdad que tras estos minutos has conocido una nueva forma de ver y atender todo lo que puedes llegar a lograr a conseguir a través del poder del color? Algo que sobre todo es clave en el desarrollo de los resultados y la proyección tuya como profesional. Tu profesor Antonio Fernández Coca, de la Universitat de les Illes Balears, Islas Baleares, te enseña los fundamentos del diseño desde otra perspectiva más cercana y relacionada con tu profesión. Más información sobre este y otros temas formativos desde su cuenta de Twitter, @FernándezCoca.